a todo el mundo un interés. Así que bienvenido, bienvenida. Naturalmente que, como hace un momento hablamos en el taller, el cerebro es uno de los órganos más maravillosos, al mismo tiempo más misteriosos, y que la ciencia no hace tanto tiempo que está estudiando en relación a lo que es para el Homo sapiens sapiens de hace 20, 30.000 años, no más de eso. Hace muy poco tiempo que se está estudiando, y naturalmente que el avance tecnológico permite poder llegar a determinados puntos del cerebro y conocer. Pero por lo que nosotros escuchamos y leemos, realmente sabemos muy poco, lamentablemente. Si, por ejemplo, una sola pregunta, porque hay miles, ustedes después nos van a preguntar, es decir, si son productos de nuestro cerebro, la mente, la psiquis, cómo se maneja, la conciencia. Bueno, hay infinidad de temas. Exactamente no sé, pero sí que vamos a conocer más el cerebro con la foto. Bienvenida. Bien derechito, así, perfecto. Si ven que no escuchan, por favor, me avisan y yo trato de rectificar. Ahora, horizontal, así, bien. Intentaré, como soy de hablar muy alto, en general no uso micrófono. Por favor, háganme saber que no. Bueno, aparentemente alguno de ustedes escuchó una entrevista que hicimos hace poco en Radio Sarandí. ¿Alguien escuchó? Yo he venido varias veces por invitación del maestro Puga, y generalmente con un tema. Acá tengo un tema particular, pero me interesaba también comenzar esta charla que vamos a tener preguntándole a ustedes qué les había interesado o qué les podía haber motivado de una charla que era muy intensa, en el cual el conocimiento del cerebro fue una forma de introducción, pero hablamos de muchas cosas. Entonces, tal vez está bueno en este momento que ustedes más o menos me cuenten qué les pareció interesante o motivante, porque tal vez podemos dirigir un poco la charla a eso, más allá de que yo tenga algunas diapos que quizás usted quiera hablar con ustedes. Por favor, sí. De que había venido hablando, por ejemplo, de que el cerebro, introduciendo lo que hablaba el maestro Puga, que el cerebro, el sistema nervioso, es el sistema más complejo y más plástico que tenemos los humanos. Realmente, cuando nosotros hablamos del cerebro o del sistema nervioso, nosotros, cuando tenemos que pensar, es qué nos permite el sistema nervioso. El sistema nervioso nos permite ser nosotros. Nosotros, respecto a nuestra identidad personal, aquello que diferencia, aunque sea un gemelo de otro, aquello que nos permite no solo pensar, sino sentir y sino actuar. ¿Es un sistema imprescindible para la vida? No. Ustedes saben que hay gente que ha tenido problemas y que tiene una muerte celular que puede estar, o por ejemplo, algún tiempo en coma, que algunos pocos pueden recuperar la conciencia. Entonces, en el sentido estricto, no es un órgano indispensable para la vida, pero sí es indispensable para la vida independiente. ¿Queda claro eso? Es lo que nos permite a nosotros ser nosotros, a diferencia de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Podemos tener cosas en común con algunas personas que pueden estar muy cercanas a nosotros o muy lejanas, pero esa identidad personal la da el cerebro. Y lo bueno que tiene el sistema nervioso, y en particular el
si quieren extensión al sistema nervioso central, no solo el cerebro, es que ese sistema que es único, que es lo que nos permite nosotros ser nosotros, es plástico. Es plástico hasta el momento que nosotros morimos. ¿Qué significa? Nosotros estamos en la universidad de la tercera edad. Obviamente que la biología indica que desde que nacemos vamos perdiendo neuronas paulatinamente. ¿Eso significa que nuestras funciones van cambiando? Sí. Que nosotros con nuestras conductas podemos hacer que esas funciones que cambian con una disciplina o con una forma de actuar hacia el cerebro, podemos ir cambiándolas, modificando y logrando una jerarquía de lo que es más importante, sí. Y lo bueno de ese sistema, que es sumamente complejo, es que todavía no se conoce el límite para lograr esa plasticidad, esa mejora. Yo ponía un ejemplo en esa clase, que por ejemplo, más allá de todos los avances que hay, por ejemplo, en la medicina del deporte, ustedes saben que hubo por ejemplo, una meta que era que los 100 metros fueran menos de 10 segundos. Pero después que cayó de 10 segundos, todavía no se ha caído a menos de 5 segundos. Y eso es independiente de que un buen deportista tenga toda la parte, la carga genética, las aproximaciones metodológicas, la buena metodología, los mejores entrenamientos. El sistema muscular del humano tiene ciertas limitaciones que van a hacer que eso sea muy difícil lograrlo en una persona, en un ser humano. El cerebro no tiene ese límite. Esa es la ventaja, en el sentido de que cuanto más lo desafiamos, más tiene capacidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué costo tiene eso? Que eso es caro. ¿Sí? El sistema nervioso metabólicamente es muy caro para todo nuestro metabolismo. Entonces, si nosotros lo usamos poco, ese cerebro va a tender a ser cada vez menos eficaz. Es decir, somos nosotros los que debemos desafiarlo. Si lo desafiamos, él responde. Si nosotros lo dejamos que no trabaje, va a trabajar cada vez menos. ¿Sí? Nosotros podemos pensar en un gimnasio y decir, bueno, camino todos los días, no voy 2 días, 3 días, 4 días, lo siento, y tal vez si retomo en un mes puedo volver a lograr. El sistema nervioso, como metabólicamente le cuesta mucho, si nosotros no mantenemos esa actividad continua, va a tender a trabajar menos. ¿Cómo se trabaja? Por eso salió la Uni 3 en esa charla con Clara, que parte de la forma que sirve para entrenar a ese cerebro es múltiple. Y una de ellas son estas actividades. Y ustedes lo saben, la sociabilidad o en un ambiente amigable, en un ambiente que acoja, en un ambiente que permite que uno se sienta confiado, uno aprende más. Y el cerebro aprende no solo por ejemplo, las actividades más importantes, como por ejemplo solfeo o escribir o leer bien, también aprende, por ejemplo, a interpretar cómo uno se siente cómodo, cómo se acepta el confort, cómo uno aprende a sentir que se siente bien porque recibió una buena acción o porque la hizo, a comparar cómo el otro lo ve, cómo uno ve al otro y comunicarse. Todo
eso es parte de la actividad que el cerebro tiene. También hay otra parte, y algunos, las veces que he venido acá ha sido bastante divertido. El cerebro también aprende con toda una parte lúdica. ¿Hay alguno que ha escuchado alguna de las charlas que yo he dado alguna vez? ¿Sí? Con trucos muy sencillos, pero que realmente hacen que partes del cerebro, por ejemplo la visión, la concentración, la comparación, recordar algunas cosas, también ayudan. Entonces, antes de empezar conociendo el cerebro como tal, ustedes piensen que el cerebro se desafía y se entrena de las formas que mejor se sientan cómodos. Esa es la parte de disfrute. Y hay una parte de disciplina. Si a nosotros no nos gusta leer, es bueno que hagamos el esfuerzo de al menos leer una página o dos. Cada vez nos cuesta más escribir a mano. Bueno, es bueno escribir a mano. Una buena costumbre que se perdió en las escuelas es no usar el diccionario. Los dictados ya en primaria son cada vez muy esporádicos. Es bueno ver o tratar de recordar cómo se escribía una palabra, hacer un crucigrama, hacer un sudoku, hacer un crucigrama, hacer un rompecabezas 3D, se puede compartir, eso sirve también. ¿Sí? Por ahí más o menos venía la charla. Y cuando hablamos de conocimiento del cerebro, yo lo que les voy a mostrar es algo de lo que la biología sabe en este momento. ¿Sí? Y básicamente vamos a hablar un poquito, esta charla corresponde a lo que fue la Semana del Cerebro. Como justamente el cerebro se conoce muy poco en el mundo, lo que hay es una organización que hace que una semana, que generalmente es en marzo, se llama Semana de Conocimiento del Cerebro. En esa Semana de Conocimiento del Cerebro se habla sobre justamente cómo está compuesto, cuáles son las células que los componen, cómo funciona en la salud, cómo funciona en la enfermedad, cómo funciona con la edad, cómo el cerebro de un niño, o de un bebé o de un adulto cambian y cómo lo vamos protegiendo. Esto lo vamos a ver ahora. ¿Quieren hacerme alguna pregunta de esto que hemos hablado? ¿No? ¿Está claro? Esta es parecida a la que les di a ustedes, pero la quiero volver a dar. Porque esto es parte muy importante del sistema nervioso. Cuando nosotros hablamos de sistema nervioso o de cerebro, ¿qué células piensan ustedes que es la más importante? Las neuronas. Muy bien, las neuronas son aquellas células que le dan esa particularidad al cerebro de que permite aprender de la experiencia. ¿Sí? Las neuronas, frente a distinta información, son capaces de cambiar su morfología, es decir, su forma, sus conexiones, crear nuevas conexiones, perder algunas. Pero las neuronas no son las células mayoritarias del sistema nervioso. Las células mayoritarias del sistema nervioso son las que se llaman las células gliales, que ahora les voy a mostrar. Antes de empezar a hablar de eso, para que ustedes tengan solo unos datos del cerebro, piensen ustedes, cuando hablamos de ese órgano que nos permite ser nosotros una persona única, miren qué chiquito que es. Acá dice, la masa de un cerebro pesa, para un hombre sobre todo, porque pesa algo más que la mujer, alrededor de 1,5 kilos. No estamos hablando de órganos muy grandes. El volumen más o menos es más o menos un poco menos que 1,5 litros. Para que tengan una idea
de qué tan importante y qué tanta información hay en ese órgano que decide que nosotros seamos una persona única. Ese órgano que pesa alrededor de 1,5 kilos y tiene un volumen de un poco menos de 1,5 litros, consume el 20% de todo el oxígeno que nosotros respiramos. Es eso lo que yo les decía, de que es muy costoso el funcionamiento del cerebro para nuestro metabolismo. Toda la energía que nosotros consumimos, esa energía que una persona consume, la quinta parte es para el cerebro. ¿Sí? Si el cerebro está bien desafiado, es probable que utilice un poquito más. Pero paradójicamente, si el cerebro funciona menos, la tasa de consumo sigue siendo muy similar. ¿Me explico? Es decir, si nosotros estamos cortos de energía, imagínense que, no en nuestro caso, pero la gente que, por ejemplo, tiene problemas en cuanto a necesidades de nutrientes. Imagínense la gente que está en guerra o en lugares físicos que son muy demandantes. Ahorrar en no utilizar el cerebro no es un buen ejemplo, porque el cerebro tiene un funcionamiento vital que es muy caro. Y después le da un número ahí que dice que más o menos 10 a la 10. Ese es un número que más o menos significa, hablando en números, que en ese cerebro de 1,5 kilos, menos de 1,5 litros, hay 10.000 millones de neuronas. Piensen ustedes lo que sería, nosotros somos en nuestro país, somos 3 millones. ¿Sí? Piensen lo que son 10.000 millones. Y cada una de esas neuronas puede comunicarse con partes de otras neuronas o con efectores, como por ejemplo los músculos o las glándulas, con hasta 10.000 blancos. Entonces, imagínense por qué es tan complejo el cerebro. Está aquí, mírenlo aquí. Acá está un corte transversal de lo que es un cerebro humano. Todos esos surcos y esas arrugas que ustedes ven son la forma de adaptación que tiene el cerebro para tratar que esos 10.000 millones de neuronas quepan en poco menos de 1,5 litros. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un lugar que está sumamente poblado, que consume mucho y que está esperando ser desafiado. Y cuanto más los desafiemos, mayores comunicaciones van a haber y va a performar mejor. Si performa mejor, nosotros podemos lograr que la edad biológica de nuestro cuerpo se desfase con la edad biológica del cerebro. ¿Sí? Y eso es lo fundamental para nosotros tener una buena calidad de vida. La calidad de vida no significa que podamos caminar y movernos solamente o que tengamos independencia. La calidad de vida determinante pasa por ser dueño de lo que pienso. Si necesito ayuda para lograr ejecutar lo que pienso, es diferente. Cuando hablamos de independencia es, puedo tratar de generar mis pensamientos y tratar de elegir cómo puedo actuar en función de eso. Si necesito ayuda para ejecutarlo, bueno, es propio, es lo mismo que pasa con un niño, pero ustedes vieron que los niños desde edad muy temprana, ya cuando tienen un berrinche, ellos ya están manifestando una decisión. Bueno, en algunas cosas necesitan la ayuda, bueno, con la edad también. Entonces, ténganlo en cuenta. Cuando hablamos de cerebro, estamos hablando de algo que es demasiado demandante y que tiene muchas entidades celulares. 10.000 millones. Es muy difícil pensar en un número así. Nosotros no tenemos idea de lo que significa. Para que ustedes tengan una idea, en una cabeza de alfiler puede haber 1.000 conexiones de una neurona. Entonces imagínense
Qué hermosa es esa maquinaria que hace que 10.000 partes puedan integrarse y generar una respuesta en un tiempo mucho más corto de lo que nosotros pensamos. Porque la maravilla de nuestro cerebro es que nuestro cerebro no necesita días, ni horas, ni minutos para tomar una decisión. Necesita unas cuantas milésimas de segundo. Entonces realmente tenemos un tesoro que depende, cuya función depende de nosotros. Entonces, 10.000 millones de neuronas, que es la parte que la neurona no está sola. Es aproximadamente el 10% de las células que están en ese cerebro de menos de 1,5 litros. Por cada neurona hay otras 9 que son otras células. Y esas células que yo les quería hablar ahora se llaman las células gliales. Glia viene de goma, ¿sí? Es la traducción del griego de goma. ¿Qué era lo que pensaron los primeros investigadores? Muy bien, las neuronas son las células del cerebro que hacen la diferencia. Las otras células, lo que le dan es el sustento físico, son la goma que hace que las neuronas estén unidas y estén inmersas. ¿Qué se sabe ahora? Y eso es nuevo, es que esas células gliales participan en la salud y en la enfermedad del sistema nervioso. Ahora se sabe que el sistema nervioso no solo se enferma cuando se enferman las neuronas, se enferma también cuando las células gliales se enferman. ¿Y qué es lo que se sabe también? Que en muchas enfermedades, las que primero se afectan son las células gliales, que luego van a repercutir en la salud de las neuronas. ¿Queda claro? Se sabe bastante de las neuronas. Tanto es así que la mayoría de todos los medicamentos que están dirigidos al sistema nervioso son para las neuronas. Ahora se está en la búsqueda de medicamentos que puedan actuar sobre las células gliales. Y en un tiempo relativamente corto, cuando tengamos una enfermedad, la que a ustedes se les ocurra, por ejemplo, el Alzheimer, o el Parkinson, o la ELA, o la esclerosis múltiple, es probable que va a haber algún fármaco para que actúe sobre las neuronas y va a haber algún otro fármaco o algún par de fármacos que actúe sobre las células gliales. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien, entonces, básicamente esas células, miren acá, es lindo, la mayoría de ustedes pueden haber conocido, me parece que me voy a sentar un ratito, me queda muy fácil para. Miren acá, tenemos un esquema que es una neurona típica. La neurona se reconoce básicamente por un cuerpo, que es este. Miren, todas estas ramitas que se ven ahí y están en rojo, esas se llaman dendritas, son las antenas que recogen toda la información que tiene que ver con una neurona para que esa neurona tome una decisión. ¿Sí? Luego que esa información es pasada al cuerpo de esta neurona, la neurona toma una decisión, todo el cuerpo de la neurona, y lo transmite a esta prolongación que está acá, ¿ven? Todo así, que es el axón. El axón es la prolongación de la neurona que transmite la información. ¿Sí? Alguno de ustedes alguna vez pueden haber escuchado, tiene una axonopatía. Cuando hablamos de que tiene una axonopatía, lo que está enfermo es esta parte de la neurona, la parte de la conducción. ¿Cómo? No digo que si se enferma de eso, digo, la información no pasa de una parte a la otra. No pasa, y no pasa de esta parte a la otra, y también este cuerpo empieza a enfermarse. Si ustedes miran ahí, cubriendo el axón están estas células, que acá dice célula de Schwann, no sé si alguno lo ve, también se llama, en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos. Esas células forman esto que se llama la vaina de mielina. La vaina de mielina es nada más ni nada menos que un aislante.
Lo que hace la vaina de mielina es, imagínense un axón. Cuando nosotros pensamos en un axón de una neurona, tal vez lo más ilustrativo para ver es pensar en las neuronas que gobiernan, imagínense el dedo gordo del pie. El cuerpo de esa neurona está en la médula espinal. Entonces el axón de esa neurona o de esas neuronas que gobiernan el movimiento de nuestro pie miden 1 metro. Y si una persona es más alta, puede medir 1,25 metros. Y si una persona es más baja como yo, tal vez mida 70 centímetros. Pero si nosotros tuviera esa información, que demorar 70 centímetros en transmitirse, demoraría mucho tiempo. Entonces lo que ha hecho la naturaleza, no se sabe bien, aunque sí se sabe el origen celular, es envolver este axón con un aislante y dejar pedacitos que son entre un aislante y otro. Entonces lo que hace la información, que a su vez es nada más que un código eléctrico, es la información salta de aquí, que es donde se decide, hasta aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Entienden? Eso se llama conducción saltatoria. ¿Y qué es lo que hace eso? Que hace que en vez de tener una transmisión en 1 metro, tengamos una transmisión, si juntamos todos esos pedacitos, que tal vez sean 10 centímetros. ¿Se entienden? Esa es la gran adaptación que tienen nuestros axones para transmitir más rápido y con menos demanda energética. ¿Qué es lo que pasa en algunas enfermedades? No se enferma la neurona primero, se enferma la mielina. Y ese es un caso típico que es la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple no se afecta a la neurona, se afecta a la mielina, se afectan esas células. Entonces, lo que pasa con una persona sospechosa de esclerosis múltiple es que la transmisión de la información es más lenta. Entonces, imagínense que si una persona es normal y está acostumbrada a decir, bueno, quiero moverme, o quiero tomar esta botella, o quiero tomar la fruta, y lo hace a una determinada, con una determinada rapidez. Si empieza a sufrir de esclerosis lateral amiotrófica, de esclerosis múltiple, que puede ser diagnosticada a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años o más, la persona empieza a sentir que es más lenta. Y lo que generalmente nos pasa a nosotros, ¿qué es? Estoy cansado, ¿sí? O estoy estresado. Entonces, no nos damos cuenta que a veces puede ser que alguna de estas células puedan estar enfermas. ¿Qué ventaja tiene que nosotros sepamos que las células gliales son las que están enfermas o pueden estarse enfermando? Que estas células pueden recuperarse mejor que las neuronas. Y si se recuperan mejor, ¿sí?, van a proteger las neuronas. Entonces, ese es parte también de nuestra protección. Cuando nosotros... hay algunas que se diferencian y ocupan su lugar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, acá pasa. En general, lo que se sabe es que si una neurona muere, es muy difícil que otra neurona la reemplace. Si muere una célula de estas, hay otra célula que puede convertirse en una parecida y tratar de recuperar la función que se perdió. ¿Entienden? Entonces, si yo sé que esa célula o se diagnostica que puede estar enferma, hay una ventana de tiempo que permite que se mejore. Entonces, ¿cómo? Con un medicamento, hay algunos medicamentos que ayudan o que retrasan. Sí. A veces también hay terapia celular. Hay algunos, en el Uruguay, algunos casos, sobre todo para lo que es ocular, hay tratamientos con células madres. Algunas de esas células madres, si fueran acá, podrían diferenciarse a estas células. Pero lo que les quiero decir que parte del desafío del sistema nervioso también es que uno, como lo conoce, porque es lo que nos permite ser único, es que si llegan a detectar, o si llegamos a detectar que cambia alguna de las funciones que usualmente hacemos, la idea no es sembrar ni miedo ni pánico. Es, uno se conoce.
Bueno, esto puede ser que se deba al estrés, sí, puede ser. ¿Puede ser que estoy trabajando mucho? Sí, también. Pero podría ser que es una señal de algo que no esté funcionando bien. Entonces, no tengan miedo al neurólogo. Nosotros tampoco debemos tener miedo al neurólogo. Las mujeres, por ejemplo, el Papa Nicolau, la mamografía y demás, son cosas que hace 3 o 4 generaciones eran muy difíciles. Pero de a poco lo hemos ido incorporando y es parte de una prevención que hacemos. Bueno, también tener en cuenta que estar atentos a cómo nuestro cerebro interpreta lo que recibe y responde es una parte para cuidarnos también. ¿Sí? La biología ha permitido el conocimiento, saber cuáles son estas células, qué hacen y cómo se puede tratar de buscar que su función se recupere o se mantenga. ¿Sí? Sí. No sé si voy a preguntar. ¿El nervio óptico está recubierto con mielina? El nervio óptico es jorobado, el nervio óptico, tiene oligodendrocitos, sí. El nervio óptico tiene oligodendrocitos cerca de él, pero es probable que podríamos hablar específicamente de qué es lo que pasa con la salida de las neuronas del nervio óptico. El nervio óptico es el que transmite al cerebro la orden para... Es que parte, claro, es que la retina, perdón, acá no lo dije, pero la retina es parte, puede considerarse parte del sistema nervioso central. Entonces, incluso hay investigadores que trabajan con la retina como modelo. Todo lo que sean los receptores, cuando ustedes escuchan eso, los conos y los bastones, tienen una parte neuronal que tiene que ver con una transmisión. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque tengo una sobrina nieta que a los 9 años empezó con pérdida de visión. Se hicieron muchísimos estudios, la pérdida recuperaba. Y llegaron a la conclusión de que se desmielinizaba un poco. Se desmielinizaba un poquito. Siempre fue frente a hechos puntuales. Puede ser. Por ejemplo, las células gliales pueden responder, por ejemplo, frente a una infección, frente a virus, frente a temperaturas altas, vamos a tener una reactividad. Porque como forman parte de las células que ayudan a las neuronas, frente a distintas condiciones también responden. ¿Sí? No, por favor. La mielina, la esclerosis múltiple es otro caso que cuanto más temprano sea detectable también y está asociado a problemas de la mielinización. Ella la trataba por velocidad, porque podía. Sí, esa es una de las probables sospechas. Bueno, el nervio óptico, por ejemplo,